vamos a optar por siempre usar los diagramas de Bode, ¿no? En los diagramas de Bode está la magnitud. La magnitud se va a expresar en ganancia en decibeles, ¿ya? Y vamos a empezar por ahí, vamos a empezar viendo qué son los decibeles. Bueno, tenemos acá primeramente el número de Bells. El número de Bells es el logaritmo de 10 de la ganancia, ¿ya? Se usa el logaritmo por comodidad y por simplicidad. Y ahorita vamos a entender por qué, ¿ya? Aquí tenemos, hablando de potencia, específicamente de potencia, tenemos acá la potencia de salida del sistema P sub 2 y la potencia de entrada del sistema P sub 1, ¿ya? Y tenemos acá esa ganancia expresada en decibeles. Decibeles es simplemente multiplicar la ganancia del número de Bells por 10, nada más. Como pueden ver acá, esto multiplicado por 10. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio, bueno, no un ejercicio, sino una pequeña demostración para que se entienda bien cómo funciona esto. Digamos que suponiendo tuviéramos la potencia de entrada, no sé, 5 vatios, un ejemplo. Y en la potencia de salida, P sub 2, tengamos un ejemplo 10, digamos, ¿no? 10 vatios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la potencia de salida es 2 veces la potencia de entrada, ¿no? Potencia de entrada por 2. No puedo escribir bien con el mouse, van a disculpar. Bueno, ya. Eso quiere decir que la potencia de salida es 2 veces la potencia de entrada, ¿no? Entonces quiere decir que la ganancia es 2, ¿ya? Y bueno, si ponen acá 10 y acá por abajo ponen 5, les va a salir que la ganancia es 2, ¿no? La salida dividida la entrada. Entonces, si ustedes ponen eso en su calculadora, 10 por logaritmo de 10 dividido entre 5, les va a salir 3, ¿no? Quiere decir que la ganancia es de 3 decibeles, ¿ya? ¿Qué pasa si fuera al revés? Es decir, si P1 fuera 10 vatios y P2 fuera 5. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, como es al revés, quiere decir que la potencia de salida es la mitad que la potencia de entrada, ¿no? Entonces, en lugar de ser 2, va a ser 0.5. Pero bueno, eso lo pueden reemplazar acá. Van a poner en ahora 5 y abajo 10, ¿no? Y eso lo meten a su calculadora. 5 sobre 10 y les va a salir que es menos 3 decibeles, lo que tenemos acá, ¿ya? ¿Y qué pasa si las potencias fueran iguales, ¿no? Si la potencia de salida fuera igual a la potencia de entrada, sería 1 y el logaritmo de 1 es 0, ¿ya? Entonces quiere decir que sería 0 decibeles la ganancia. Y ahí el porqué del uso de los logaritmos, porque si se dan cuenta, esta de acá es la referencia, ¿ya? El valor de abajo es la referencia, siempre es la referencia, independientemente si hablamos de potencia, de voltaje, de corriente o de lo que sea, va a ser la referencia. Y cuando cuando el numerador sea mayor que el denominador, es decir, cuando el valor de arriba sea mayor a la referencia, el número siempre va a salir positivo, o sea, va a ser decibeles positivo, ¿ya? Y cuando este número de arriba, el numerador, sea menor a la referencia, va a salir negativo. Y cuando sean iguales, va a ser 0. Y ahí el porqué del uso de esta forma de los logaritmos de la ganancia en decibeles. Porque es muy sencillo, ¿no? Expresar la ganancia. Quiere decir, digamos, bueno, en este caso, en el primero que hicimos, quiere decir que hay una ganancia. Vemos que es positivo, bueno, ya sabemos que hay una ganancia. Es decir, que en la salida hay más que en la entrada. ¿Por qué? Porque salió más 3 dB, ¿no? Más 3 decibeles. Y a caso contrario, cuando es menos 3 dB, ya de solo ver el signo nos damos cuenta que a la salida vamos a tener menos que a la entrada, ¿no? Y es evidente acá. Entonces es por eso el uso de los logaritmos, ¿no? Vemos que a la salida hay menos que a la entrada, entonces fijo, ¿por qué? Porque es negativo, ¿ya? Y cuando sea 0, quiere decir que no existe ganancia, ¿no? Que la salida es igual que la entrada, ¿ya? Bueno, habido explicado eso, aquí hay algo que cambia. Esto es cuando hablamos de potencia, ¿no? Esta es la fórmula cuando hablamos de potencia. Cuando hablemos de corriente y de voltaje, va a ser 20 el logaritmo de voltaje de salida sobre voltaje de entrada, ¿ya?
¿Por qué? Porque potencia, si hacen por ley de Ohm y despejan, va a quedarles ahí al cuadrado. Ese cuadrado, por propiedad de los logaritmos, va a pasar a multiplicar y bueno, va a quedar ahí en 20, ¿ya? Eso cuando hablamos de voltaje y de corriente. Ahora vamos a hacer, una vez dicho eso, vamos a hacer el diagrama de Bode. Ya acá tenemos nuestra tablita que nos va a ayudar a resolver los ejercicios y los diagramas de Bode, donde tenemos un término constante, un cero en el origen, polo en el origen, cero simple. Tenemos acá el polo simple, el cero cuadrático y el polo cuadrático. ¿Ya? Acá faltó borrar. Bueno, esto se va a entender mejor con un ejercicio. Ya vamos a hacer el primer ejercicio. Tenemos acá h sub s, tenemos acá una función de transferencia, ¿no? Nos dice que s igual a j, s es igual a j omega, lo que habíamos hecho igual en el anterior video en la función de transferencia. Entonces, bueno, voy a reemplazar a s por j omega. Aquí voy a reemplazar a s por j omega. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a separar, ¿ya? Voy a separar esto. Si se dan cuenta, esta es una forma equivalente de esta función de transferencia. Es lo mismo, ¿no? Si multiplico 2 por j omega, me va a quedar eso en el numerador. Y j omega más 2 por j omega más 10 me va a quedar eso en el denominador. Es lo mismo, es como una forma separada de expresarlo. ¿Para qué? Para hacer el diagrama de Bode, ¿ya? ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que igualar esto de acá a lo que yo tengo en mi tabla de los diagramas de Bode, ¿ya? Lo que tengo aquí en esta tabla. Término constante, ¿qué es? Es un número, ¿ya? Yo veo acá que yo tengo el número 2. Aquí tengo el número 2. Entonces, ese es un término constante. Aquí tengo j omega más 1. ¿Ya? J omega, y busco, ¿no? J omega más 1. Acá es un cero simple, ¿ya? Pueden ver acá que es un cero simple. Porque acá tengo 1 más j omega sobre z, algún valor. En este caso, como no hay nada, se sobreentiende que z es 1. Y todo esto elevado a un exponente n, que como no hay exponente en nuestro caso, también se va a entender que es un 1, ¿ya? Se sobreentiende que es un 1. Y aquí lo vemos, ¿no? Por eso acá también le puse cero simple. El primero, el 2, es un término constante, el segundo es un cero simple, donde n es 1 y z es 1. Ahora vamos por el siguiente. Vamos por este de acá, que básicamente es el mismo, ¿no? O sea, es lo mismo que este, ¿ya? Entonces vamos a buscar en la tabla. Y vemos que es este de acá, ¿no? Este de acá. 1 sobre 1 más j omega sobre p. Y todo eso elevado a un exponente n. En nuestro caso, n va a ser 1 porque no hay ningún exponente. Y p va a haber uno que va a ser 2 y otro que va a ser 10. O sea, vamos a tener dos polos simples, ¿ya? Aquí lo podemos ver. Acá. Podemos ver acá. Y bueno, y acá lo había notado, ¿no? Bueno, acá me puse este copiecito, en donde veo que acá tengo que asemejarlo, ¿no? 1, acá tengo j omega más 1, en este caso es 2. Ahorita vamos a ver cómo vamos a resolver eso, j omega, sino que más que hay que ver que la forma sea igual, ¿no? La forma es la misma, porque esto de acá no se parece para nada a, por ejemplo, no se parece para nada a esto, o sea, nada que ver, ¿no? Acá está j omega al cuadrado, nada que ver. Tampoco a esto, no se parece tampoco a esto de acá, no porque esto no está 1 sobre, sino que este es el cero simple, tampoco se parece a esto, ¿ya? Así que es un polo simple. Bueno, ahora aquí, una vez que ya hemos identificado la forma a cual pertenece, este va a ser un polo simple, cero simple y un término constante. Tengo que hacer que sea igual, ¿ya? En este caso, j omega más 2 dice, ¿no? Pero tiene que ser 1 más j omega, 1 más j omega. Y arriba también tiene que ser 1, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Aquí ya entra un poco los artificios matemáticos, por así decirlo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Voy a multiplicar esto que tengo acá por un medio, ¿no? Y como estoy multiplicando esto, arriba también tengo que multiplicar para mantener la equivalencia y no alterar
la ecuación. Entonces multiplico esto por un medio. Entonces esto va a entrar a multiplicar, aquí como lo pueden ver, j omega dividido entre 2. Y esto 2 por un medio me va a quedar en 1. Y de esa forma ya está igual acá. Ya está igual al polo simple de la tabla, ¿no? Arriba queda un medio. Ese un medio se va a multiplicar con el 2 y se va a multiplicar con este un décimo también. Y me va a quedar ahí el término constante en 0.1, ¿ya? Entonces, bueno, aquí ya lo tengo igualado. Entonces, puedo decir que mi polo simple n es 1, porque bueno, n era el exponente y acá no hay nada, va a ser un 1, se sobreentiende. Y p, que es el valor que está debajo de j omega, en este caso, una vez ya hecho la simplificación para que se parezca a la forma de la tabla, me va a quedar que z, o que p, perdón, va a ser igual a 2, ¿ya? Y tengo que hacer exactamente lo mismo para el otro polo simple que tengo acá. Como acá tengo un 10 y tiene que ser un 1, voy a multiplicar por un décimo, ¿no? Y arriba también para mantener la equivalencia. Entonces multiplico por un décimo, me va a quedar j omega sobre 10, y 10 por un décimo me va a quedar en 1, ¿ya? Y acá 2, como había dicho hace rato, 2 por un medio por un décimo me va a quedar en 0.1. Y de esa forma ya tengo mi polo simple igual al de la tabla, y también tengo acá mi término constante y tengo mi cero simple igual al de la tabla. Porque si vemos en la tabla, ¿verdad? El cero simple, acá tenemos el cero simple, ¿no? Acá lo vemos el cero simple, vemos como es 1 más j omega sobre z, todo eso elevado a n, ¿ya? Entonces ya está con el 1. Si hubiéramos tenido en ese polo simple acá un número diferente de 1, hubiéramos tenido que hacer lo mismo que esto, ¿no? Multiplicar y dividir para no alterar la equivalencia, ¿ya? Entonces, bueno, ya tengo esto así. Y lo puse de colores porque para diferenciar. Y yo les voy a recomendar que para su examen o para cuando practiquen se compren unos lapiceros de colores porque se van a confundir si no. Ya, ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces acá, ¿cómo es la ganancia de un término constante? Y aquí se los anoté en la tablita, ¿ya? ¿Cómo es la ganancia de un término constante? Aquí dice 20 el logaritmo de k. Y la fase es 0. ¿Ya? Entonces, por eso acá, en ganancia del término constante, que es lo que está en rojo, va a ser 20 el logaritmo de k y k es 0,1. Entonces va a ser 20 el logaritmo de 0.1 y la fase va a ser 0. ¿Ya? Ahora vamos por el 0 simple. Vamos a la tabla en el 0 simple. En el 0 simple me dice 20 por n por el logaritmo de 1 más j omega sobre z. Z es 1 y n es 1. Entonces me va a quedar más 20 logaritmo de 1 más j omega sobre 1. ¿Y cómo es la fase? La fase es n por tangente a la menos 1 de j omega sobre z. N es 1, entonces va a quedar 1 tangente a la menos 1 de j omega sobre z, pero z es 1. ¿Ya? Lo mismo para el polo simple. El polo simple, aquí está. La ganancia es menos 20n por el logaritmo de 1 más j omega p. Y la fase menos n más tangente a la menos 1, menos n por tangente a la menos 1 de j omega sobre p. Y aquí lo tengo. N es 1, entonces va a ser menos 20 el logaritmo de 1 más j omega sobre p, pero p es 2 en este caso. Y la fase va a ser menos tangente a la menos 1, j omega sobre p, y p es 2. Y lo mismo, este de acá, el amarillo, también es un polo simple, y va a ser menos 20 el logaritmo. Aquí en este caso n también es 1, entonces va a ser menos 20 por logaritmo de 1 más j omega sobre p, y p es 10. Y lo mismo para la fase, ¿ya? Y de esta manera ya tengo mi magnitud y mi fase, ¿ya? Esta es como la parte de la respuesta, y la otra ya va a ser la gráfica que vamos a hacer ahorita. Bueno, chicos, vamos a empezar ahora a hacer el diagrama de Bode. Vamos a hacerlo por partes, así se hace. Ya vamos a empezar primero por el término constante, vamos a hacer su magnitud y su fase, luego vamos a hacer el cero simple, su magnitud y su fase, luego el polo simple de color azul, su magnitud y su fase, y luego el polo simple de color naranja, su magnitud y su fase, ¿ya? Luego de eso vamos a hallar una resultante, y esa va a ser la respuesta, ¿no?, del diagrama de Bode, la respuesta en frecuencia, ¿ya? Vamos a empezar por el término constante.
Empecemos por el término constante. Me dice que de magnitud es 20 logaritmo de en base 10 de K. Como 20 por logaritmo, lo ponen en su calculadora, en base 10 de K. K es 0.1, entonces va a ser menos 20 decibeles. ¿Ya? La primera gráfica la vamos a usar para la magnitud, decibeles, y la segunda para la fase. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Color rojo. Y vamos a empezar que la magnitud dice que va a ser menos 20 dB constante. ¿Ya? Y me dice que la fase va a ser, como es un término constante, va a ser 0 grados. Entonces, en fase, es una línea en 0 grados. ¿Ya? Esto por si acaso está en la fase en grados. Y esto es en dB, como ya les había mencionado, ¿no? dB. Creo que acá no está escrito, pero bueno, así. Ahora vamos a hacer el cero simple de color verde. El cero simple me dice que la magnitud va a ser 0, de 0 decibeles hasta Z, que Z es 1, o sea que va a ser 0 decibeles desde 0, perdón, va a ser 0 decibeles hasta la frecuencia de Z1, y de ahí va a empezar a incrementar 20 por n decibeles por cada década. ¿Ya? Aquí vamos a hacer un paréntesis, una pequeña pausa, y les voy a explicar acá. Esto de acá está en escala logarítmica, ¿ya? Está en escala logarítmica. Y vamos a hacer un zoom. Una década quiere decir lo siguiente. Digamos, acá empecemos, ¿no? Desde acá hasta aquí hay una década, ¿ya? Desde 10 a la menos 2 hasta 10 a la menos 1 es otra década. Desde 10 a la menos 1 hasta 10 a la menos 0 es otra década, ¿ya? Esto acá, ¿cómo se cuenta? 10 a la 0, por ejemplo, es 1, ¿no? Entonces, acá este va a ser 2. Esta línea de acá va a ser 3. Esta línea va a ser 4. Esta línea va a ser 5. Esta línea va a ser 6, 7, 8, 9 y 10. Esta línea acá va a ser 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, así sucesivamente hasta 100, ¿no? Y de ahí va a ser 200, 300, 400, sucesivamente hasta 1000. ¿Ya? Y luego va a ser 2000, 3000, 4000, hasta 10.000, ¿ya? Así se cuenta. Ahora, también podemos decir, no solamente es una década desde 1 hasta 10, por ejemplo, desde 2 hasta 20 también es una década, ¿ya? ¿Eso por qué? Porque en este caso me dice que vaya hasta Z. Desde Z que incremente 20 n dB por década. En este caso, casualmente nos dio que Z sea 1, pero no siempre va a ser el caso. Puede que Z hubiera sido 2, ¿no? Hasta acá, hasta aquí hubiera tenido que ir mi línea. Y de ahí hubiera tenido que incrementar 20 dB por década. Cuidadito que me estén haciendo así, ¿no? Que desde el 2 me vayan hasta el 10. No. Eso estaría mal. Sería desde el 2 hasta el 20. Hasta el 20, ahí es una década. ¿Ya? Bueno, una vez explicado eso, vamos a continuar. Mejor así. Ya. Bueno, nos quedamos en... Ya, nos quedamos acá en Z1, ¿no? Nos quedamos en Z1. Dijimos que iba a ser el cero simple, va a ser 0 dB hasta Z. Y de Z va a incrementar 20 dB por cada década. Como N es 1, va a ser solo 20 dB. Si fuera N2, 3, serían 40, 60, ¿no? Entonces, desde 1, la siguiente década va a ser 10, o sea, ahí. O sea que desde 1 hasta 10 tiene que incrementarse 20 decibeles, ¿no? Hasta ahí. Y desde 10 hasta 100, otros 20 decibeles. O sea que si estábamos en 20, van a ser 40. Desde 100, hasta 1000 se tienen que incrementar otros 20 decibeles. O sea que si estábamos en 40, ahora vamos a estar en 60. Y así, ¿ya? Eso en cuanto a la magnitud. ¿Qué pasa con la fase? En la fase me dice, va a ser 0 grados hasta Z dividido 10. Z es 1, o sea que hasta 0.1 va a ser 0.
Y en 10 por z va a ser 90 grados y de ahí en más va a ser 90 grados constante. 90 grados porque n es 1, ¿no? Ojo. Entonces, desde 0,1 hasta 10 vamos a incrementar de este 0 a 90. Entonces, hasta 0,1 es acá, ¿no? 0,1 es aquí. Ya, ahí está, Z10. Hasta 10 por Z. Como Z es 1, va a ser hasta 10. Hasta ese punto va a ser 90 grados. Ahí está. De 0 grados a 90 grados. Y de ahí en más va a ser 90 grados constante. ¿Ya? Listo. ¿Qué hay ahora del polo simple? En el polo simple, color azul, tenemos n igual a 1 y p igual a 2. ¿Ya? Entonces tenemos acá que va a ser hasta p. P es 2, ¿no? De P en adelante vamos a decrementar menos 20, como n es 1, solo va a ser menos 20 dB por cada deca. Entonces hasta menos 2, hasta 2 tenemos que ir, ¿no? Hasta P. Entonces va a ser, vamos a empezar. Vamos a hacer 0 hasta 2. A ver, ahí. ¿Dónde es 2? Acá es 2, ¿no? Ahí vemos. Si este es 1, 2 va a ser acá, ¿no? Esta línea es 2. Ya. Desde ahí en adelante, y es lo que les decía, ¿no? Miren, acá por ejemplo ya se presentó el hecho de que no cayó que sea 1, que sea 10, que sea 100, no, sino que es 2. Entonces la siguiente década va a ser en 20. O sea que en 20 vamos a tener que decaer desde 0 dB hasta menos 20 dB. Ya, entonces de ahí hasta 20, que es acá, va a ser menos 20 dB. Hasta 200 va a ser menos 40. Hasta 2000 va a ser menos 60. Y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, ahí quedaría bien. Eso en cuanto a la magnitud. ¿Qué pasa con la fase? La fase me dice desde P dividido 10 hasta 10 por P. Ya, entonces, como tengo que mi P es igual a 2, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser 2 dividido entre 10. 2 dividido entre 10 es 0,2. Entonces, desde 0,2 hasta 20, porque 10 por 2 es 20, desde 0,2 ya. Aquí lo vamos a hacer. 0,2 va a ser acá, ¿no? P dividido 10 y va a ser hasta 20, o sea, hasta aquí. 10P. ¿Ya? Ahí vemos que en ese punto va a decrecer menos, desde P décimos hasta 10P va a decrecer menos 90 grados porque N es igual a 1. ¿Ya? Entonces vamos a hacer eso. Hasta 2 y de 2 hasta 20, que es aquí, va a ser menos 90 grados. Y de ahí en más va a ser menos 90 constante, ¿no? Ya. Para el otro polo simple va a ser lo mismo, ¿no? Solamente que en este caso P ya no va a valer 10, perdón, no va a valer 2, sino que P va a valer 10. O sea que vamos a irnos con color amarillo hasta 10. Desde 0 va a ser 0 dB hasta P, pero P vale 10, o sea, ahí. De ahí en adelante vamos a decrecer menos 20 dB por cada década. Entonces, si esta década es 10, la siguiente va a ser 100, y la siguiente va a ser 1000, y la siguiente va a ser 10.000. Así.
Ya está. Ahora, ¿qué pasa con la fase? La fase va a ser igual que la anterior, ¿no? P décimos, 0 grados hasta P décimos, y luego en 10 por P va a ser menos 90 grados porque N es igual a 1. Como es 10 dividido 10 va a ser 1, entonces aquí vamos a empezar. Y va a ser 10 por P, 10 por 10 es 100, ¿no? Entonces hasta ahí. Ya, entonces vamos a hacer eso. 0 grados hasta 1. Hasta ahí. Y de ahí vamos a decrecer 90 grados hasta 100. Listo. Y de ahí más van a ser 90 grados constante, ¿no? Ya. Y con eso ya estaría mi gráfica de los 4, ¿no? Término constante, cero simple y los dos polos simples. Ahora tenemos que hallar la resultante, que creo que es un poquito lo más difícil, más complicadito. A ver, vamos a empezar. Primero acá, en el eje, vamos a ver, tenemos 0 y tenemos menos 20. Hay que sumar. Ya, si hubiera más líneas igual que salen de acá, igual hay que sumarlo. Si tuviéramos, no sé, una línea acá así, otra acá así, sería hay que sumar 60 más 40 más 0 más menos 20, así, ¿ya? En este caso solo es 0 y menos 20. Entonces, 0 menos 20, es 0 más menos 20 va a ser menos 20, ¿no? Entonces acá vamos a empezar la gráfica resultante. Vamos a seguir porque el 0 y esas gráficas permanecen constantes, ¿no? No hay cambios ahorita, acá, en este punto nos detenemos, ahí. Exactamente ahí nos vamos a detener. ¿Por qué? Porque hasta acá habíamos visto que todo permanecía constante, no había cambio, ya no había cambio. Pero en este punto la línea verde empezó a cambiar. Desde este punto en adelante la línea verde, miren, está presentando un cambio. Por ese motivo es que nos detenemos ahí. Porque acá ya no está permaneciendo constante. En un punto en que en el que aparezca un cambio, en ese punto nos tenemos que detener, ¿ya? Y observar. Entonces, aquí. Vamos a empezar aquí. A ver. Vamos a empezar desde acá. ¿Hasta qué punto vamos a hacer? Vamos a ver la línea verde cuánto sube, cuántos decibeles sube. ¿Hasta qué punto? Hasta aquí. Porque en este punto la línea azul empieza a cambiar. ¿Ya? Hasta ese punto vamos a ver, hasta este punto de acá, hasta este punto de aquí, vamos a ver cuántos decibeles ha subido la línea verde para que la resultante suba la misma cantidad de decibeles. Porque de ahí en adelante, desde este punto en adelante, la línea azul empieza a cambiar. ¿Ya? Ya, entonces eso es lo que vamos a ver. ¿Cuántos decibeles? Y vamos a usar una reglita para ver eso con más claridad. Ahí, hasta ese punto, ¿no? Hasta en ese punto entra la línea azul en juego, así que por eso es que no vamos a ir hasta más allá. Entonces vamos a ver, hasta ese punto la línea azul entra en juego en ese punto. Ya. Entonces vamos a ver ahí cuántos decibeles ha subido ahí desde la línea amarilla, que es 0, ha subido 5 decibeles, ¿no? Porque vamos a ver acá que es 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Cada línea son 5 decibeles, ¿no? Entonces acá veo que la regla está sobre la línea de los 5 decibeles. Quiere decir que ha subido 5 decibeles. O sea, que si acá estoy en menos 20, tengo que subir 5 arriba. Menos 20 más 5 sería menos 15, ¿no? Entonces hasta menos 15 tengo que llegar. Ya, entonces hasta aquí más o menos. Hasta ahí. Aproximadamente hasta ahí. Tengo que trazar mi línea. ¿Ya?
Entonces, desde el punto que dejé parado mi resultante hasta ahí. Hasta ahí son más 5 decibeles, que es lo que incrementa la línea verde. Ahora aquí. Ahora vamos a seguir. Ya, desde este punto, ¿hasta dónde ahora? Desde este punto hasta, veo que la línea azul entra en juego, hasta acá seguimos constante, azul, verde, azul, verde, azul, verde y ¡pum! En este punto la línea amarilla empieza a cambiar. Entonces hasta acá vamos a hacer la siguiente parte de la resultante, ¿ya? Porque acá vamos a recapitular. Hasta aquí era 0, menos 20, me daba menos 20. Entonces acá no había cambio, seguía constante los mismos valores. Y acá, pum, en este punto, la línea verde empezó a cambiar. Entonces presencio un cambio y ahí me detengo, ¿ya? ¿Cuánto cambió esa línea verde? Más 5 dB. Entonces esos más 5 dB le sumo a la resultante. Si estaba en menos 15 va a llegar hasta menos, perdón, si estaba en menos 20 va a llegar hasta menos 15. Ahora, desde este punto está la línea verde, que ya estaba, ¿no? Cambiando, y también entra la línea azul en juego. Y bueno, llega a este punto de acá, donde está la línea amarilla, y la línea amarilla de acá, de la fase amarilla, de la magnitud amarilla, empieza a cambiar. Entonces, hasta ese punto vamos a hacer el análisis, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengo que ver con mi reglita, tengo que hacer la suma, ¿no? Desde este punto que es 15, que es 5, que era 5 dB, ¿no? Hasta este otro punto donde se presenció, hasta el otro punto donde vamos a hacer el cambio. A ver, voy a conservar las líneas amarillas para que puedan apreciar mejor. Ahí. Y ahí, ¿ya? Ahora sí. Desde aquí, desde ese punto, ahí, miren, desde ese punto. Ahí, aquí era 5, ¿no? Hasta ahí era 5 dB. Y ahora acá, claramente, ahí, en este punto de acá, ¿cuántos decibeles son? 20 dB. Acá lo podemos ver, 20 dB, ¿no? Acá se puede ver 20 decibeles. Acá, aquí en este punto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ha subido desde 5, hasta 15, hasta 20, perdón. O sea, quiere decir que en este espacio entre las líneas amarillas, la verde ha incrementado 15 dB. 15 dB, ¿ven, no? De 5 a 20, 15 dB. Ya, eso hasta ahí, en lo que respecta a la verde. ¿Qué pasó con la azul? La azul desde 0 ha bajado hasta menos 15. Si se dan cuenta, miren, ahí en ese punto, ¿cuánto ha bajado? Menos 15, ¿no? Ahí está, 0, menos 5, menos 10, menos 15. Entonces quiere decir que tengo que hacer la suma. Más 15 más menos 15 es 0, ¿no? Entonces, la misma suma que hice acá, ¿no? Es que les dije, 0 más menos 20. Entonces, en este caso ya es que ha incrementado 15 dB y ha restado 15 dB, entonces va a ser 0. Como no se ha presenciado ningún cambio que voy a hacer, o con los cambios que se han presenciado se solapan y se eliminan, entonces va a permanecer constante. Así. Ya, exactamente así. Pero voy a eliminar estas líneas amarillas porque esas no tienen que estar, ¿ya? Ya, ahora sí. Ahí, exactamente ahí, ¿ya? Como ha sido más 15 y menos 15 y se han ido, entonces quiere decir que no hay cambio, entonces hasta ese punto que llegué permanezco constante, ¿ya? Ahora de aquí en más ya está más fácil, ¿ya? ¿Por qué? Porque desde este punto que nosotros nos quedamos, desde ahí, en más ya entró la línea amarilla en juego, el azul y la verde continúan, ¿no? Y bueno, eso va a permanecer así hasta el infinito, ¿ya? Así que bueno, acá tenemos que ver también lo mismo. Hay que ver acá. ¿Cuánto incrementa la verde?
Digamos que por década está incrementando 20 dB, o sea, desde este punto hasta este punto de acá ha incrementado 20 dB, ¿ya? 20 dB. Y esta de acá, la amarilla, ha decrementado desde 0 hasta menos 20. O sea que estas dos ya se fueron, ya. Más 20 y menos 20 se van, ya. Entonces solo me queda ver esta de acá, la azul, porque la más 20 y menos 20 de la verde y la amarilla se van a ir. La azul, desde este punto que está en menos 15 hasta la siguiente década, ¿cuánto ha decrementado? Ha decrementado 20, menos 20, menos 25, acá lo pueden ver, menos 25, menos 30, menos 35. ¿Ya? Entonces quiere decir que menos 35 menos los 15 que ha hecho acá son menos 20, ¿no? Quiere decir que ha decrementado acá menos 20 dB. Entonces acá como hemos partido, vamos a partir de menos 15, tenemos que contar menos 20. Menos 5, menos 10, menos 15 y menos 20. O sea que hasta aquí. Hasta ahí aproximadamente. Ya. Hasta así va a ir. Ahí. Exactamente. Y va a seguir la misma tendencia que la línea azul. ¿Ya? Y esa línea negra va a ser mi resultante. Tengo que hacer lo mismo para este de la fase. Tengo que hallar la resultante. Pueden notar que es bastante tedioso, la verdad, hacer esto. Bueno, que yo creo que en hoja se hace más rápido que lo que lo estoy haciendo yo en computadora. Bueno, ya. Vamos a empezar. Acá empezamos en 0, ¿no? No hay más donde perderse. Ahí está. 0. Desde aquí vemos que la línea verde empezó a cambiar, así que nos vamos a detener ahí. ¿Ya? Como es la única que cambia, no hay que hacer suma de nada, entonces vamos a seguir sobre la línea verde. En este punto vemos que la línea azul va a empezar a cambiar, entonces ahí nos vamos a detener. ¿Ya? Entonces vamos a ver acá, desde este punto hasta cuál vamos a analizar. Empezó a cambiar la línea azul, ¿no? Entonces verde, azul, hasta este punto, porque en este punto la línea amarilla empieza a cambiar. Entonces vamos a hacer el análisis acá. ¿Ya? A ver, ¿cuánto incrementó la verde? La verde incrementó en este caso es 0,15, 30, 5, 10, 15, 20, 25, no, 10, 20, 30, 40, son 1, 2, 3, 4, 5, es de 9, 9 entonces. 9, 2, 9, 18, 27, 27, 36, 40, ajá, de 9 en 9 esto. Cada línea representa 9 grados, ¿ya? Entonces acá vemos que es más o menos 9, la mitad de, a ver, vamos a traer la lupa. Más o menos es 9 y la mitad de 9. 9 más la mitad de 9, ¿no? Vamos a poner que sea 13 aproximadamente. Entonces ha incrementado desde 13 hasta 45. ¿Cuánto es 45 menos 13? 45 menos 13.
es 32. O sea que ha incrementado acá 32 grados. Desde este punto en donde me quedé hasta este otro punto donde tengo que hacer el análisis de la línea amarilla, ha incrementado 32 grados. ¿Ya? Eso ha incrementado la línea verde, la fase verde. La azul, ¿cuánto ha incrementado? Desde 0 hasta aproximadamente sería 3, sería 9, 18, 27, 27 más 4 aproximadamente, que sea la mitad, serían 31. ¿Ya? Entonces, básicamente, se puede decir que ahí hay una resta, ¿no? Porque me salió 32 aproximadamente el otro, eso quiere decir que como acá me salió igual más o menos 32, 31, quiere decir que no hay ningún cambio, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Básicamente es como que este se resta con este y queda en nada. Y me va a quedar así, ¿ya? Pero voy a eliminar las líneas amarillas porque no deben estar. Hasta ahí, ya. Hasta ese punto. En ese punto entra la línea amarilla en juego, ¿ya? Desde ese punto, perdón. Desde ese punto entra la línea amarilla en juego. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. ¿Ya? Porque de este punto en adelante vemos que la línea verde cambia su comportamiento. Ya no es el mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hasta este punto, porque hasta aquí verde sigue permaneciendo con el mismo comportamiento, amarillo también y azul también. Pero en este punto de acá, la verde va a empezar a cambiar su comportamiento. Ya no va a estar incrementándose, sino va a permanecer constante. Bueno, así que en este punto ahora hay que hacer el análisis. Desde aquí, ¿cuánto incrementa la línea verde? Desde acá 45, acá está fácil, ¿no? Acá está claramente incrementando 45 grados. Y la línea verde, otro está decrementando 45, está ahí facilísimo, ¿no? 45 que sube la verde y 45 que baja la amarilla, se van. Solo me quedaría del azul. La azul, que aproximadamente habíamos dicho que estaba aquí en 32, en este punto. Hasta este punto la azul había decrementado menos 32 grados. Y hasta este punto ha decrementado aproximadamente hasta ese punto. Mm, 9, 18, 27. 9, 18, 27. 28, 29. Igual más o menos 32 aproximadamente ha incrementado, ¿no? Porque vemos que es 9, 18, 27 y más o menos está por la mitad, que sería aproximadamente 31, 32, ¿ya? Entonces quiere decir que de acá hasta acá ha decrementado 32 grados respecto de 45, ¿ya? Entonces, a ver, lo vamos a hacer más fácil, ¿ya? A ver, vamos a restar desde aquí. 45 más 32, 77, ya. A ver, 77. ¿Qué quiere decir eso? Que en este punto de acá, hasta este punto de acá, estamos, ya, hasta este punto de acá estamos en menos 77 grados, ¿no? Ya, entonces, si este punto es menos 77 y este punto es menos 32 aproximadamente, quiere decir que acá ha habido un decremento de 77 menos 32, ¿no? 45.
quiere decir que acá hay menos 45 grados, ¿ya? Porque de este 32, de este menos 32 ha caído hasta menos 77. Entonces ha caído menos 45 grados, ¿ya? Espero que se haya entendido eso. Menos 45 grados. Ya. Entonces vamos a hacer eso. Desde acá, menos 45. Ya. Ahí vamos, tenemos la escala. Digamos que acá, desde donde está la regla hasta la siguiente, hasta la siguiente rayita son 5. ¿Ya? Entonces de ahí 5 más 9. Tengo que ir sumando hasta llegar a menos 40, hasta 45. ¿Ya? 5 más 9. 5 más 9 serían hasta aquí 14. Hasta ahí serían menos 14. Ahora, eso más 9 me va a quedar menos 23. A eso le voy a sumar 9, me va a quedar menos 32. A eso le sumo 9, me va a quedar menos 41. Hasta ahí ya estoy bajando menos 41 grados desde este punto de acá en el que quedó la resultante. Menos 41. Y para llegar a 45, más o menos tiene que ser por la mitad, ¿no? Hasta por ahí, más o menos serían los menos 45 grados, ¿ya? Entonces hasta ahí será. Hasta ahí, listo. Entonces, vamos a ver dónde dejamos la resultante. Hasta menos 45, que menos 45 es aproximadamente hasta ahí. Ya. Bueno, de ahí en adelante tenemos que seguir haciendo el análisis. Ay, perdón. De ahí hasta dónde vamos a hacer. Vemos que aquí hasta aquí lo detuvimos porque la verde cambiaba su comportamiento, ¿no? Ahí está la verde y la amarilla hasta acá. Va a ser hasta ahí, porque el azul en este punto ya cambió su comportamiento, ¿no? Ya. Es que este punto, ¿qué pasó? Ya la verde, nada, ¿no? No aumenta ni decrementa nada, así es 0. Pero la amarilla, ¿cuánto está decrementando? ¿Cuánto ha decrementado en este trayecto? En este trayecto de frecuencia. ¿Cuánto ha decrementado la amarilla? La amarilla ha caído desde este punto que era menos 45 grados hasta este punto que es aproximadamente, a ver, hasta ahí está bien, hasta ahí. Si se dan cuenta, ha caído aquí, a ver, vamos a anotar. En este punto es menos 45, ¿no? Y en este punto de acá es, a ver, menos 45 más 9, o 45 más 9, menos 54. O sea, hasta aquí es menos 54 grados. Y hasta aquí, que es aproximadamente el punto, es como la mitad, vamos a tomar como si fuera un 5, un 4, menos 58. ¿Ya? O sea que hasta este punto, ahí es menos 58 grados. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es la diferencia entre 45 y 58? 58 menos 45 es 13. Quiere decir que la fase amarilla ha caído menos 13 grados. ¿Ya? Eso lo vamos a anotar aquí a un ladito para no olvidarnos. Ya, ahora, ¿cuánto ha caído la azul? La azul, estábamos aquí, ahí en ese punto, ¿no? La azul.
Ahí, exactamente. ¿Cuánto vale ese valor? Sería aproximadamente 90 menos 9 y menos 4, 77. Más o menos ahí van a ser 77 grados. En este punto de acá son 77 grados. Entonces, aquí va a ser menos 77 y acá menos 90. Ahí está facilito, ahí se ve bien, ¿no? Aquí es menos 77 y acá menos 90. Quiere decir que esta línea azul ha caído de este menos 77 a menos 90 en este espacio. Eso quiere decir que ha decrecido 90 menos 77, 13 también, ¿no? Entonces también es menos 13. Quiere decir que esta resultante va a tener que caer menos 26, porque menos 13, menos 13 es menos 26, ¿ya? Entonces, menos 26 grados. Ya. Hasta aquí habíamos dejado la resultante, ¿no? Y tenemos que 26 grados. Ya. Si ahorita estamos ahí, ahorita estamos en 9, 3 por 9, 27, más 4 serían 32 aproximadamente, ¿no? 32 más 26 son 58, o sea que tengo que irme hasta menos 58. Hasta ahí son 45 más 9, 54. 58 sería como acá más o menos, entonces. Hasta ahí. Entonces, hasta ese punto tiene que caer la fase. Ahí exactamente. Ya. Ahora vamos a seguir. Ay, me olvidé borrar las líneas amarillas. Ahora tengo, bueno, Z. Ahora sí. Hasta ahí era, ¿no? Desde aquí hasta ahí aproximadamente. A ver, vamos a verificar que esté bien. Sí, era hasta ahí más o menos. Bueno, sigamos entonces. Ya, de este punto ahora vamos a hacer. Desde aquí. Vemos que en este punto la única que va a cambiar va a ser la amarilla, ¿no? Ya la azul se permanece constante y va a cambiar hasta acá. Ya la verde también nada, la azul nada, solamente es la amarilla la que va a estar cambiando. Y la amarilla va a cambiar. ¿Cuántos decibeles va a caer la amarilla? Vamos a ver. A ver, la regla. Ya. Va a caer desde acá hasta 90, pues, ¿no? 90 menos, hasta acá es 50, era 54, ¿no? 36 grados va a caer. 36 grados. Como estamos en menos 50, en 54 más 36 va a llegar a 90, pues, ¿no? Claro, porque como es la única línea que tenemos ahí, o la única fase cambiando, entonces es totalmente normal que tengamos que seguir esa tendencia. Y ahí está. Y ahora de aquí en adelante ya no hay más cambio. Podemos apreciar que de ahí en adelante todos permanecen constantes, ¿no? Ya no hay más cambios al fin. Entonces va a permanecer así. Y ese es mi resultante. Después de tanto trabajo. Ay, bueno, así es, chicos, el diagrama de Bode. ¿Ya?
Este sería el diagrama. Ya, así me quedaría mi diagrama de Bode, donde la negra es la resultante. Aquí ustedes le tienen que añadir, acá le tienen que hacer una flechita. Como les dije, por eso mejor si se llevan lapiceros de colores. Es bastante tedioso hacer esto. Entonces acá le ponen una flechita y ahí le ponen, no sé, digamos, por ejemplo, de este 20 logaritmo, eso tienen que anotar, logaritmo de 0.1. Y la verde, que es el cero simple, va a ser 20 logaritmo de 1 más j omega sobre 1, porque z es 1, y así. Así para todos lo tienen que anotar. Lo mismo acá en la fase. Ya, eso ya yo no lo voy a anotar porque se me dificulta escribir con el mouse. Pero eso tienen que anotarlo y detallarlo. Para cada fase, para cada uno de los gráficos individuales. ¿Ya? Bueno, vamos a ver ahora aquí un ejercicio más. Bueno, ya no vamos a hacer el diagrama de Bode porque como ven es bastante tedioso. Y además creo que ya quedó claro con eso. La verdad que todo lo demás es lo mismo. Siguiendo la tabla nada más. Tienen que, acá su tablita que tienen, seguirla nada más hasta... Lo que sí vamos a ver es este ejercicio para que vean esta parte de acá que es ya el polo cuadrático. ¿Ya? Ya creo que la del diagrama de Bode queda clarísimo con un ejercicio. Creo que es suficiente. Y básicamente es lo mismo, ¿no? Cuadrado omega k y van a bajar menos 40 veces por década. Acá lo mismo omega k dividido entre 10. Hasta 10 por omega k va a ser hasta menos 180 por n y así. Ya, pero lo que sí vamos a ver es acá. Acá ya tengo, miren, tengo esta función de transferencia. Y me dice acá que hay, bueno, el diagrama de Bode de magnitud y fase. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a llevarlo todo a términos de j omega, ¿no? S igual a j omega. Aquí. S igual a j omega. ¿Ya? Aquí yo veo, voy a hacer lo mismo que hice hace rato, separar, ¿no? 1.6, este j omega, igual lo voy a separar, 1 sobre j omega, y esto 1 sobre j omega cuadrado más j omega más 16. ¿Ya? Lo mismo que acá. Y bueno, acá veo que yo tengo una función cuadrática en el denominador. Entonces me voy aquí a mi tablita. Y veo, pues, ¿no? ¿Dónde hay cuadrático en el denominador? Este es cuadrático, pero es en el numerador, ¿no? Este es el que yo tengo, un polo cuadrático. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tengo acá una función cuadrática en el denominador. ¿Ya? Entonces a eso yo tengo que llevarlo. Y acá lo puse también para ayudarme, ¿no? Tengo que llegar a eso. Tengo que llegar a esa misma forma. Ya, en este caso acá tengo un polo en el origen, eso está todo bien, no pasa nada. Pero aquí en el polo cuadrático veo que el término independiente tiene que ser 1. Es bastante similar a lo que hicimos en el anterior ejercicio. Como acá yo tengo 16 en lugar de 1, ¿qué hago? Voy a multiplicar el denominador y el numerador por 1 sobre 16. ¿Ya? Entonces esto va a entrar a multiplicar a todos los términos. Acá lo pueden ver, j omega cuadrado sobre 16, j omega sobre 16 y 16 por 1 sobre 16 va a quedar 1. Este 1 sobre 16 va a multiplicar acá al 1.6 y al 1 y me va a quedar en 0.1. ¿Ya? Veo acá que el término cuadrático, miren si lo pueden observar acá, el término cuadrático, dice que es j omega sobre omega k al cuadrado, o sea que es así. J omega sobre omega k al cuadrado, así. ¿Ya? En este caso este 16 no está dentro del paréntesis, ¿no? Pero ¿qué hago para meterlo dentro del paréntesis? Pues le saco raíz cuadrada, ¿no? Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Y estos son equivalentes. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo que yo escriba a al cuadrado sobre b al cuadrado,
que yo escriba A sobre B al cuadrado. ¿Ya? Una propiedad ahí de potenciación, que es lo mismo. Entonces eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces 16, esto de acá, si lo distribuyo acá como esto, me va a quedar que va a ser j omega al cuadrado y 4 al cuadrado, que es 16. Entonces es equivalente. ¿Ya? Entonces de ahí yo saco que omega sub k va a ser 4. Y una vez que tengo omega sub k, este término, que es el término que no está al cuadrado, tengo que igualarlo, ¿no? Y es lo que hice acá. 2 por z dividido entre omega sub k tiene que ser igual a 1 sobre 16, porque es el valor que yo tengo acá. 1 sobre 16. ¿Ya? ¿Y eso para qué? Para encontrar el valor de z. O sea, el valor de acá de z. Hago el de reemplazo. No, omega sub k ya sé que es 4. Despejo y me sale que z es igual a 0.125. Entonces ya lo igualé a esta forma de acá. 2 por 0.125 por j omega dividido entre omega sub k, que es 4. Si ustedes hacen la multiplicación de 2 por 0.125 y lo dividen entre 4, les va a salir 1 sobre 16. O sea, hemos hallado, solamente lo estamos acomodando nada más, ¿ya? Para que sea la forma igual a esta de acá. ¿Ya? Bueno, y el 1 ya está, ¿no? El 1 ya está, por lo que acá multipliqué por 1 sobre 16 y me quedo en 1. ¿Ya? Entonces acá simplemente lo agrupé todo de nuevo. Aquí yo lo separé, ¿no? Lo separé para poder separarlo en término constante, en polo en el origen y en polo cuadrático. Pero acá lo vuelvo a juntar, ¿ya? Porque esta básicamente es mi respuesta. Esta y el gráfico. Lo vuelvo a juntar, 0.1 dividido j omega multiplicado por todo este polo cuadrático. Y aquí es lo mismo que hicimos hace rato en el ejercicio, ¿no? Del término constante, la magnitud acá es 20 por logaritmo del término, que es 0.1. Y luego sigo por el polo en el origen. Del polo en el origen, vamos a borrar todo esto. Del polo en el origen. ¿Qué está? Polo en el origen. Es menos 20 por n logaritmo de j omega. Y la fase va a ser menos n por 90 grados. Pero n es igual a 1 porque no tiene exponente, ¿no? Entonces va a ser menos 20 por n, como n es 1, acá, en el polo simple, perdón, acá en el polo en el origen, estaba ahí, no, el polo en el origen, como n es 1, va a ser 20n, 20 nada más, ¿no? El logaritmo de j omega. Y acá me faltaría solo el del polo cuadrático, ¿no? Y acá lo igualo acá, el polo cuadrático, que va a ser menos 20n por todo esto de acá. Y ahí simplemente ahí es reemplazar, ¿no? Y lo mismo acá para la fase. Y ya bueno, una vez que lo tengo así, ya solamente sería hacer el diagrama de Bode como lo hemos hecho. Y ya bueno, eso se los dejo a ustedes, porque la verdad que es bastante tedioso. Y bueno, creo que con lo que hicimos ya basta y sobra, porque básicamente se repite lo mismo, ¿no? Solamente usan las tablitas, van hasta omega k, que en este caso es 4, van a ir hasta 4, o sea que en 40 hasta 40 van a bajar 40 dB, hasta 400 otros 40 dB, y así. Y va a ser en 4 dividido 10, o sea, va a ser 0 hasta 0.4, y luego en 40 va a ser menos 180, y va a permanecer constante, ¿no? Eso para el polo cuadrático. Ahora, para el polo en el origen, aquí dice menos 20, vamos a partir en 1, acá dice en 1, porque como es en el origen, por eso se parte en 1. Partimos en 1 y de 1 vamos a ir menos 20 n dB por década, y este sí no es 0, ¿no? Ven que acá se puede ver que va así. Así y así, ¿ya? Entonces eso de ahí es como una recta que va desde ahí hasta allá. Ya no es como la que hicimos en el anterior ejercicio, que partían en 0, ¿no? Entonces va a ir va a cruzar por 1 y va a bajar menos 20 dB, y también acá va a subir 20 dB por década, ¿ya?
Y acá va a ser menos 90 grados constante, porque n es igual a 1. Y de ahí solo sería ya la resultante nada más. Bueno, y para cerrar les quiero mostrar aquí en MATLAB. Ya aquí tenemos, esta es la función de transferencia de lo que nosotros hicimos en diagrama de Bode. Y aquí en MATLAB podemos hacerlo así, de manera instantánea. Solo ponemos la función de transferencia y aquí lo hace MATLAB. Solamente que acá les muestra el gráfico real, ¿no? Nosotros hacemos un Bode asintótico, ya que aproximado. Por eso es que tiene esa forma como rectangular, ¿no? En este caso, este sí es un Bode real, ¿no? Pero si se dan cuenta, tiene la misma tendencia de lo que hemos hecho, ¿no? Vimos que partimos nuestro diagrama de Bode, partió de este menos 20 en magnitud, y de ahí subió un poco y después bajó, ¿no? Así. Este sí es el gráfico real, pero vemos que la tendencia es la misma. Igual que en la fase, que partimos en 0, subió un poquito y volvió a bajar, ¿no? Este software es pesadito, la verdad, y necesita bastantes recursos de la computadora, pero hay MATLAB Online, si lo quieren buscar. MATLAB Online, se crean ahí su cuentita y bueno, copian el mismo código que ven aquí en pantalla y pueden correr y ahí ponen acá la función de transferencia nada más, ¿ven? Sencillísimo. Y ahí les va a dar el gráfico de Bode, ¿ya? Se los va a dar, pero se los va a dar el real. Pero bueno, la tendencia es la misma, como pudieron ver, ¿no? Capaz no les sale igual, pero la tendencia va a ser la misma.